Bien, nos metemos ya de lleno en las primeras charlas y debates sobre los temas de la provincia del vino, como lo hemos anunciado, con un invitado especial en esta noche. Venimos hablando desde hace algunas semanas, eso quería decir, en relación a un tema que explotó nuevamente, no es nuevo, pero se regeneró en el último tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de que eventualmente una reforma de la Constitución le permita a Cristina Fernández de Kirchner ser otra vez candidata en las elecciones del 2015. Y nosotros tratamos de hacer una mirada bonaerense. ¿Qué derivación podría tener eventualmente una habilitación para que Cristina sea otra vez candidata? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Daniel Scioli, que ha dicho que tiene aspiraciones de ser candidato presidencial y que además también tiene él el impedimento constitucional de poder reelegir? El invitado de hoy tendrá seguramente un rol clave en el Congreso de la Nación si es que, como dice el kirchnerismo, se avanza sobre eso. Justamente, porque entre ellos, el partido que representa a nuestro invitado, Francisco de Narváez. Buenas noches, ¿cómo le va, Francisco? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Se ha unificado, eso quería decir, con varias otras fuerzas de la oposición para contener esta avanzada reeleccionista, como le han llamado, al intento, por lo menos de un sector del kirchnerismo, de avanzar en ese sentido. Lo que ha sucedido es un intento, o una intentona, del oficialismo de ir por una condición de reelecciones indefinidas. De esto se trata la reforma de la Constitución, ¿no? Ponen las cosas como son. Esto es malo para los argentinos, no necesariamente para algunos u otros políticos. ¿Por qué? Porque las alternancias son o es el proceso que mejora la calidad de los gobiernos. Aquellas políticas públicas que permiten que un gobierno tras otro continúen en la educación, en la salud, en la infraestructura, en el medio ambiente, en la seguridad, son las que permiten a las sociedades, a los países progresar. Los gobiernos que tratan de eternizarse, como Venezuela. Algunos dicen, nos vamos a parecernos, ya estamos parecidos o muy parecidos a Venezuela, cometen un error. Nosotros estamos en contra. Y creemos que lo que hay que hacer es esencialmente tres cosas. Lo primero, buscar una unión, que no es juntarse, no es un rejunte, es una unión de un concepto de todos aquellos dirigentes que tenemos convicción de que la Constitución hay que cumplirla. Esta es la que tenemos. Segundo, que no haya falsos protagonismos, que nadie diga, bueno, los convoco a todos, que sea una mesa redonda, que haya un común denominador, no a la reelección, no a la modificación de nuestra Carta Magna. Y tercero, también hacer una autocrítica. Y acá quiero ser muy específico. El kirchnerismo es lo que es, con virtudes y defectos. Yo nunca lo he acompañado, es más, lo he combatido. Pero reconozco que han tenido aciertos en 10 años de gobierno, podemos hablar de eso. También por los defectos que nosotros tenemos. Nosotros estamos demasiado dispersos. Claro. Si el ciudadano dice, no me gusta el kirchnerismo, bueno, está bien, pero no hay nada del otro lado. Esto es lo que te dicen por la calle. Uno puede decir, no, pero fíjate, no, miren, a ver, lo que es el conocimiento o las expresiones de la gente de la calle es lo que más te nutre. Ahora, claro. Francisco, usted habla de autocrítica, digamos. A ver, usted repasaba recién tres situaciones o escenarios o digamos, el comportamiento que tiene que tener en este caso la oposición. Habla de unión, habla de falsos protagonismos y en algún punto alguna autocrítica. ¿Hay alguna autocrítica de parte suya en este caso en relación a lo que finalmente terminó fracasando en el 2009? Porque en el 2009 se conformó una especie de acuerdo electoral que fue, en este caso para la oposición, positivo, por lo menos en términos electorales, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad es que después se derrumbó. Creo yo, usted me dirá si es cierto o no, o en todo caso si lo comparte, que en ese acuerdo hubo falsos protagonismos. Hubo figuras que sobresalían muy por encima de las demás, en ese caso usted es una de ellas, la de Felipe Solá es otra, ni que hablar la de Mauricio Macri, que terminaron haciendo eclosión. No sé si usted comparte este análisis y en todo caso si hace una autocrítica en ese sentido. Cuando me refería a hacer una autocrítica, me refiero a esto. Sí, creo que uno tiene que analizar lo que ha hecho y principalmente, y lo digo en términos en primera persona, yo me equivoqué. Nosotros construimos frente a la gente y encarnamos, por decisión de la gente, una alternativa al kirchnerismo. Ese fue el voto del 2009. Le ganamos a Néstor Kirchner. Y al día siguiente comenzaron los personalismos. Y comenzamos a dividirnos, comenzamos a diluirnos y creamos, después de una formada expectativa y fundada expectativa, una desilusión. Hay que hacerse cargo de eso. Yo aprendí hace 4 años de esto, casi 4 años. Tal vez me llegó muy anticipadamente, me llegó muy rápido esa condición de estar en un lugar en donde
pensaba y deseaba estar, pero que la condición me puso y no estaba preparado para hacerlo. ¿Dónde creo que cometimos el mayor error? Cuando se cambiaron las autoridades de la Cámara de Diputados Nacionales en diciembre del 2009, después de 6 meses de la elección fue en junio, debimos haber tomado, porque nos correspondía la presidencia de la Cámara de Diputados. Claro. Eso era lo que el derecho del voto nos daba, éramos mayoría. Pero ahí hubo algunos que decidieron no ir por eso, por una cuestión de principio, por una cuestión de tradición, ¿no? Digamos, a ver, yo creo que tuvieron temor, para no decir una guarangada. Y hablaron, no, esto es un golpe institucional. ¿Qué golpe institucional? Nos habían votado para que le pusiéramos un freno al kirchnerismo. Había que asumir la presidencia de la Cámara, ¿sí? Y desde ahí encontrar un balance desde el Congreso de la Nación frente a un Poder Ejecutivo que ya lucía. Acuérdense que en esos pocos meses se votó una reforma electoral, que es la que hoy perdura, y una reforma a la ley de medios, que yo creo que ha sido un gran fracaso para lo que debe ser la libertad de prensa, lo que ustedes, hombres de prensa, deben poder decir, expresar, opinar. Ha sido un intento de control del oficialismo, en este caso del kirchnerismo, sobre la libertad de expresión. Ese fue mi error. Me equivoqué en ese momento. He aprendido de ese error y por eso decía que en esto de la autocrítica, cuando encaramos una condición vital para la República, que es no modificar la Constitución, vivir con la que tenemos y cumplirla por sobre todo, que no haya falso protagonismo. Ahora, Francisco, por ejemplo, de repente no puede existir la posibilidad de establecer, hay muchos dirigentes políticos, hemos tenido algunos de ellos invitados en este espacio, que dicen, la verdad es que quien elige cuánto gobierna alguien es el voto de la gente. Y entonces uno podría pensar eventualmente en una especie de proyecto que atienda esta manera de pensar que tiene un sector de la política, en el sentido de que no haya limitaciones para las reelecciones, pero salvando las distancias de hacer una reforma que saltee el próximo periodo, por ejemplo. Ni siquiera en ese caso usted está de acuerdo. No. A ver, las constituciones son opinables. Y de hecho merecen interpretación. En muchos casos la Corte Suprema tiene que interpretar alguno de los artículos. En el caso de las reelecciones y los mandatos, 2 mandatos y no hay reelección o reelección después del segundo mandato, son clarísimos. No hay ninguna interpretación. Ahora, casi le diría que en el plano teórico uno podría abrir un debate. Ahora, con el kirchnerismo es como darle un costurero a un mono, uno nunca sabe dónde van a terminar, acaban por las libertades individuales, por la libertad de prensa, por la propiedad privada, por este camino que están trazando en la reforma del Código Civil y Comercial, están indudablemente avanzando sobre una reforma constitucional, están pensando en una reforma en el Código Penal, es decir, le están planteando los argentinos todos con algún grado de de épica, ¿no? Haciendo algunas cuestiones, ¿no? Del interés nacional, el movimiento nacional y popular, en el cual yo creo, una cosa es nacional y popular y otra cosa es nacionalista y populista. Esto es el kirchnerismo. Levanta algunas banderas caras para el sentimiento de los argentinos, como es el caso de las Malvinas, simplemente para tratar de crear una efervescencia que a los 2 días no cumplen. Y el populismo le voy a explicar cuál es. La asistencia que le debe prestar el Estado a quienes necesitan es una obligación del Estado y es un derecho de quienes lo reciben. Lo que no se puede convertir esa asistencia es en asistencialismo que termina siendo una condena. Este gobierno está condenando a las personas que necesitan de esa ayuda a permanecer en esa condición, a no poder progresar, y por eso es populismo. De Narváez, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes que hubo con la actitud de la oposición en algunos puntos o algunos planteos del gobierno, como por ejemplo la privatización de YPF, sin ir más lejos lo de Chicone, la estatización de YPF y la estatización de Chicone, que terminó, digamos, fragmentándose también ahí la oposición. ¿Qué es lo que usted le hace pensar que no va a pasar lo mismo con la reelección o con la reforma de la Constitución? Mire, entre lo posible y lo probable siempre hay un margen. ¿Qué pasó en el caso de YPF? Nosotros votamos en contra del proyecto del gobierno nacional, porque hacía 2 cosas centrales, que era, falseaba la Constitución, la violaba y violaba la ley. Hay un derecho de expropiar, claro que lo tiene el Estado, por ende el Poder Ejecutivo, pero tiene un mecanismo
¿verdad? Lo falsea y lo vuelve a falsear en el caso de Chicone. Entonces, un par de respuestas. Primero, hay algunos que se dicen opositores y cacarean un montón en contra del kirchnerismo, después van y votan con el kirchnerismo. Por eso le digo, ¿no? Por ahí puede pasar lo mismo con la reforma. Bueno, por eso dije lo probable y lo posible. Bueno, pero alguien le puede decir a usted, después vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, usted es muy opositor en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que uno lo escucha hablar a Francisco de Narváez y a muchos de sus dirigentes en la provincia de Buenos Aires, por caso quienes lo representan en la legislatura, y le diría que se parece mucho al ciolismo últimamente. Y explíqueme por qué le votamos en contra de la reforma fiscal y de la actualización de las tasas rurales. No, explíquelo. Fuimos el único bloque que no bajamos a dar número, que dijimos este es el camino equivocado porque van contra el bolsillo de los bonaerenses, aumentan ingresos brutos, le van a poner un impuesto al campo que no está en condiciones de aprobar, y entonces fuimos el único bloque que ni dio número y votó en contra. Un par de semanas después, el gobierno nacional, en boca de la señora presidenta, a lo largo de varios días desde el atril presidencial, embistió sobre la provincia de Buenos Aires, no sobre el gobernador Scioli, sobre la provincia de Buenos Aires. Y a nosotros nos corresponde defender la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. Yo con el gobernador Scioli tengo muchas diferencias. Tengo diferencias en la política de seguridad, tengo diferencias en la política de asistencia social, pero tengo por diferencias. ejemplo, de la política tributaria que usted repasaba recién, cuando le votaron o no le votaron. Porque la sensación que uno tiene es que a veces, por lo menos algunos teóricos y entendedores de la economía repasan con cifras, con datos ciertos, estadísticos y demás, da la sensación que muchos distritos, y entre ellos la provincia de Buenos Aires, Córdoba es otro, Santa Fe, por nombrar algunos que por estas horas protagonizan alguna especie de puja con el gobierno nacional, descansan mucho en la asistencia del gobierno nacional, que le corresponde, que hay que discutirla, hay que reformar la Constitución, o en todo caso hay que cumplir con el mandato de la reforma de la Constitución del 94 y demás. Correcto. Pero en el ámbito provincial, los impuestos, en algún caso, la estructura impositiva de algunas provincias dejan bastante que desear, digamos, no se avanza en aquel, o cuando se pretende avanzar hay oposición o hay críticas y demás. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural que en estos tiempos va a cerca entre 15 y 18 mil millones de pesos. Sobre un proyecto, sobre un presupuesto que va camino a ser los 120, 130 mil. Vamos en el 10% de déficit. Es un montón de plata. Pero es verdad que la provincia de Buenos Aires cedió, desde mi punto de vista equivocadamente, puntos de coparticipación y la actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que sigue congelado en 650 millones de pesos, más el 15% que acaba de reclamar Córdoba y que ayer nuestros legisladores, con otros legisladores, ante la Corte Suprema de la Nación, reclamó para la provincia de Buenos Aires, son otros 5.000 millones. Si recuperamos lo que es nuestro, porque acá hay un problema de equidad. Yo creo en el federalismo solidario. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que asistir a una provincia, le digo, Santa Cruz, la tiene que asistir. Pero ¿sabe qué? En una proporción que nos permita a nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer, escuelas, caminos, hospitales. Sin depender del sin depender del gobierno nacional, ayudando al gobierno nacional a asistir a las otras provincias. Pero lo que tenemos desde hace décadas, no es un problema de este gobierno, esta administración la ha profundizado, es un sometimiento a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué? ¿Un problema del ministro de Economía? ¿O es una decisión política someter el voto de 11 millones de bonaerenses a través de apretar los grifos? Que fue lo que hizo groseramente la señora presidenta hace un par de semanas, cuando al no darle los fondos que siempre se le daban, privó de poder cobrar el aguinaldo a 550.000 empleados públicos. Ahí fue donde yo alcé la voz y dije, señora presidenta, usted no está ahora en una disputa con el gobernador Scioli por el 2015. Usted está haciendo que 550.000 familias que están contando con un medio aguinaldo no lo perciba por la tosudez que usted cree que eliminando adversarios políticos de esta forma, como lo intenta hacer en la capital y como lo está intentando hacer en Córdoba, la va a poner en el lugar que usted cree. Usted se equivoca porque si usted gobernara bien, tendría naturalmente el apoyo de la gente que hoy está perdiendo, porque han perdido el rumbo. Déjeme llevarle un segundito al tema de Chicone. Mire, YPF y Chicone tienen un hilo conductor, que es, primero se hace un decreto de necesidad de urgencia y después se va al Congreso. Primero se interviene y después se legaliza la intervención. ¿Saben sobre qué ley
se está basando el Frente para la Victoria, este gobierno, para hacer eso? Sobre una ley de enero del 77 de la dictadura de Videla. Y es la que permite hacer este tipo de mecanismos. Exactamente. Recordemos que las dictaduras se juntaban tres y decían, che, ¿qué te parece si hacemos una ley? Listo, hagamos una ley, vamos a expropiar. Expropiamos tu casa, su casa, la mía, porque nos parece que es de interés nacional. Esa ley es la que cita este gobierno